Bueno, ahí voy apareciendo. Y acá está mi pizarrón. Vamos a agrandar ahí un poquito la imagen. Creo que se está grabando ya. Sí, ahí está grabando. Bueno, entonces vamos a avanzar ahora, después de haber visto un poco la ejemplaridad de Don Nick Vujicic. Yo por ejemplo también me quedaba pensando en esto de cuántas personas uno va conociendo también a lo largo de la vida que nos generan este tipo de admiración, es decir, personas que habiendo atravesado grandes desafíos en la existencia, dichos desafíos han generado como fortalezas también a lo largo de su vida. Porque el proceso de desarrollo humano inevitablemente nos va a confrontar con situaciones vitales que van a romper el sentido y van a romper como cierto orden y cierta significación de las cosas y que nos van a angustiar y que nos van a poner como quien dice a prueba. Es inevitable a lo largo de la vida el atravesamiento de ese tipo de circunstancias. Y a su vez es como muy loco, pero la condición humana muchas veces también nosotros vamos quedando definidos justamente también por esos dolores o por esos atravesamientos sufrientes que nosotros hemos transitado en nuestra existencia. Es decir, somos quienes somos también en algún punto por algunos de esos dolores o por algunos de esos padecimientos que nos tocan transitar en nuestra existencia, que no tienen nada de merecidos muchas veces, muchas cosas que a veces son absolutamente fortuitas, nefastas, porque también hay muchas cosas que son, voy a correr esto, que veo que hay como un brillo ahí que puede molestar un poquito, que son como nefastas y que son fortuitas, pero bueno, en ningún lado está escrito que esas cosas que no puedan acontecernos en nuestras historias de vida. Entonces, yo por ahí también pienso, a lo que nosotros también nos termina a veces definiendo, tiene que ver con el orden de algunos eventos ligados a lo doloroso o a lo sufriente. Pero también incluso es a partir de algunos eventos dolorosos que puede ser que se generen cualidades o que pueda ser que se generen cuestiones también mmm, excelsas o sublimes. Yo siempre digo, es como la metáfora de las perlas. Así, si uno ve las perlas dice, wow, qué belleza. Y sin embargo, detrás de la perla, la historia que hay por detrás es que la perla ha sido el producto de todo un trabajo de defensa de algo que ha ingresado a una ostra y ha generado un tipo de daño. Es decir, se ha metido una arenita, se ha metido una piedrita, se ha metido algo que siendo dañino para ese ser vivo, que es una ostra, ha empezado a hacer todo un trabajo de empezar a neutralizar, de empezar a cubrir, de empezar a dar solución a algo que en realidad era algo que había generado un daño. Y al final ha terminado como emergiendo algo que es excelso y algo que es bello a partir como de la transformación de algo que en sus orígenes fue realmente doloroso. Bueno, yo conozco a una persona en Jesús María que se llama Roxana Toranzo de Rodríguez, que para mí también es un poco una metáfora de esto que son ciertas transformaciones que me la acordé también cuando Nick Vujicic, en tanto que persona creyente, pasa por ese momento de cuestionamiento a su Dios y al sentido de las cosas. Bueno, este señor Roxana Toranzo eh, de Rodríguez es una persona de Jesús María que tiene una historia muy singular y en esa historia un hecho nefasto y dolorosísimo como es que pierde un hijo muy pequeño
de 4 o 5 años, Matías que se llamaba, ella trabajando y el niño bajo cuidado, digamos, de una institutriz en una zona semi-rural, bueno, cuando el niño se extravía y al, a la tarde, digamos, lo encuentran que ha fallecido, lo encuentran ahogado en una acequia. Entonces, esta mujer entra en una situación depresiva muy profunda, en toda una cuestión muy dolorosa, en todo lo que es un duelo ante algo tan dolorosísimo como es, tan dolorosísimo y tan sin nombre como es la pérdida de su hijo. Y ella relata que, bueno, unos años después, no sé exactamente el tiempo, una mañana estando ella en su casa, ve que hay unos chicos como revolviendo los restos cerca de su casa y en la búsqueda de algún alimento, chicos de zonas carenciadas cercanas, y que ella los invita a tomar el desayuno con ellas, y como que en su narración cuenta que fue un volver a encontrarse con algún tipo como de bienestar el poder haber compartido ese desayuno con esos chicos, y que, bueno, los invita si al día siguiente iban a volver, y los chicos no solamente vuelven, sino que vuelven ellos y después otros más, y así nace una organización que se llama la Casa de Matías, que actualmente también es albergue y es lugar de apoyo educativo, y es una obra extraordinaria. Se puede buscar por internet y van a encontrar muchísimas informaciones porque ya son muchos años desde esta historia. Y entonces en algún punto Roxana es quien es a partir de un hecho dolorosísimo que uno no le desearía absolutamente a nadie atravesarlo, y al mismo tiempo es quien es por ese sufrimiento también atravesado y por algo que fue para ella empezar a encontrarle un sentido, que no quiere decir que cada vez que ella recuerda también a Matías no lo atraviese al día de hoy todavía algo que sea del orden del dolor, pero al mismo tiempo, junto con el dolor, como una cuestión como de homenaje que ella siente, que ha sido lo que le ha marcado y le ha asignado también su propia existencia, y no solamente a ella, sino que evidentemente su obra ahora también ha tenido que ver con una trascendencia a partir de montones de chicos y de jóvenes a los cuales ella se constituyó como en una guía firme y en una guía ejemplar también para sus propias existencias. Entonces, como tal vez en algún momento leíamos con Steve Jobs, el sentido de las cosas no se puede hacer mirando hacia adelante, y muchas veces no se encuentra en los momentos críticos, en el aquí y el ahora, cuando uno está siendo atravesado. Es decir, ella tampoco lo podía entender en el momento crítico de su pérdida, de su momento digamos, de dolor en carne viva, como quien dice. Y me acuerdo también, ella siendo una persona muy creyente también, en términos religiosos, era una persona muy creyente. Entonces me acuerdo que escribió una carta que a mí me parecía muy bonita, que era: en ese momento sentía o que me alejaba completamente de Dios, porque la pregunta inevitable para una persona creyente cuando tiene semejante afrento de la vida es: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios me hace esto? ¿Por qué la vida me hace esto? ¿Por qué la realidad me hace esto? Algo incomprensible. Eh, entonces en esa narración había puesto algo así como: tuve la sensación de que o me alejaba para siempre de Dios o me aferraba más fuerte que nunca a Él. Y esa es un poco como la alternativa, ¿no? Es decir, una cosa como ya de no poder encontrarle ningún tipo de significado, o en algún punto retomar la confianza de que todo va a encontrar algún tipo de respuesta, algún tipo de sentido dentro de nuestras existencias. Que, insisto, no es que sea una tarea sencilla, es prácticamente como
enorme desafío para nuestro psiquismo muchas veces el encontrarle algún tipo de significaciones a las cosas, a algunos eventos que son excepcionalmente críticos o tremendamente críticos. Bueno, estas temáticas son las que en algún punto aborda mucho Viktor Frankl. Entonces, bueno, les voy a leer un poquito de la introducción que él hace a su texto, ¿sí? Como no todo, pero le voy a ir como seleccionando algunos pedacitos que quiero ir compartiendo. Y dice así: un psicólogo en un campo de concentración. No se trata, por lo tanto, de un relato de hechos y de sucesos, sino de experiencias personales, experiencias que millones de seres humanos han sufrido una y otra vez. Es la historia íntima de un campo de concentración contada por uno de sus supervivientes. No me ocupo de los grandes horrores que ya han sido suficiente y prolijamente descriptos, aunque no siempre y no todos los hayan creído, sino que cuenta esa otra multitud de pequeños tormentos. En otras palabras, pretende dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo incidía la vida diaria de un campo de concentración en la mente de un prisionero medio? Muchos de los sucesos que aquí se describen no tuvieron lugar en los grandes y famosos campos, sino en los más pequeños, que es donde se produjo la mayor experiencia de exterminio. Tampoco es un libro sobre el sufrimiento y la muerte de grandes héroes y mártires, ni sobre los preeminentes capos. Los capos eran los prisioneros que actuaban como una especie de administradores y que tenían privilegios especiales, o los prisioneros de renombre. Es decir, no se refiere tanto a los sufrimientos de los poderosos cuanto a los sacrificios, la crucifixión y la muerte de la gran legión de víctimas desconocidas y olvidadas, pues era a esos prisioneros normales y corrientes, que no llevaban ninguna marca distintiva en sus mangas, a quienes los capos realmente despreciaban. Mientras estos prisioneros comunes tenían muy poco o nada que llevarse a la boca, los capos no padecían nunca de hambre. De hecho, muchos de estos capos lo pasaron mucho mejor en los campos que en toda su vida, y muy a menudo eran más duros con los prisioneros que los propios guardias, y los golpeaban con mayor crueldad que los hombres de las SS. Claro está que los capos se elegían entre aquellos prisioneros cuyo carácter hacía suponer que serían los indicados para tales procedimientos, y si no cumplían con lo que se esperaba de ellos, inmediatamente se les degradaba. Pronto se fueron pareciendo tanto a los miembros de la SS y a los guardianes de los campos que se les podría juzgar desde una perspectiva psicológica similar. Es muy fácil para el que no ha estado nunca en un campo de concentración hacerse una idea equivocada de la vida en él. Idea en la que piedad y simpatía aparecen mezcladas, sobre todo al no conocer prácticamente nada de la dura lucha por la existencia por la existencia que precisamente en los campos más pequeños se libraba entre los prisioneros. Del combate inexorable de cada día por la propia vida, por el bien de uno mismo y por la propia vida, por el bien de uno mismo y por el de un buen amigo. Pongamos como ejemplo las veces en que oficialmente se anunciaba que se iba a trasladar unos cuantos prisioneros a un campo de concentración, pero no era muy difícil adivinar que el destino final de todos ellos sería sin duda la cámara de gas. Se seleccionaba a los más enfermos o agotados, incapaces de trabajar, y se les enviaba a algunos a los campos centrales equipados con cámaras de gas y crematorios. El proceso de selección era la señal para una abierta lucha entre los compañeros o entre un grupo y otro grupo. Lo único que importaba es que el nombre de uno
o el del amigo fuera tachado de la lista de víctimas, aunque todos sabían que por cada hombre que se salvaba, se condenaba a otro. En cada traslado tenía que haber un número determinado de pasajeros. Quien fuera no importaba tanto, puesto que cada uno de ellos no era más que un número, y así era como constaban en las listas. Al entrar en el campo se le quitaban todos los documentos, todos los objetos personales. Al menos ese era el método seguido en Auschwitz. Y por consiguiente cada prisionero tenía la oportunidad de adoptar un nombre o una profesión falso, y lo cierto es que por varias razones muchos lo hacían. A las autoridades lo único que les importaba eran los números de los prisioneros. Muchas veces estos números se tatuaban en la piel, y además había que llevarlos cosidos en determinada parte de los pantalones, de la chaqueta o del abrigo. A ningún guardián que quisiera llevar una queja sobre un prisionero, casi siempre por pereza, se le hubiera ocurrido nunca preguntarle su nombre. No tenía más que echar una ojeada en el número, y como temíamos esas miradas por las posibles consecuencias, y anotarlo en su libreta. Volvamos al convoy a punto de partir. No había tiempo para consideraciones morales o éticas, ni tampoco deseo de hacerlas. Un solo pensamiento animaba a los prisioneros: mantenerse con vida, para volver con la familia que les esperaba en casa y salvar a sus amigos. Por consiguiente, no dudaban ni un momento en arreglar las cosas para que otro prisionero, otro número, ocupara su puesto en la expedición. De lo expuesto hasta ahora se desprende que el proceso para seleccionar a los capos era de tipo negativo. Para este trabajo se elegía únicamente a los más brutales, aunque había algunas felices excepciones. Además de la selección de los capos, que corría a cargo de las SS, que eran de tipo activo, se daba una especie de proceso continuado de autoselección pasiva entre todos los prisioneros. Por lo general, se mantenían vivos aquellos prisioneros que tras varios años de dar tumbos de un campo en campo, habían perdido todos los escrúpulos en la lucha por la existencia. Los que estaban dispuestos a recurrir a cualquier medio, fuera honrado o de otro tipo, incluidos la fuerza bruta, el robo, la traición o lo que fuera con tal de salvarse. Los que hemos vuelto de allí, gracias a multitud de casualidades fortuitas o milagros, como cada cual prefiere llamarlos, lo sabemos bien. Los mejores de entre nosotros no regresaron. Me detengo acá un poquito para ir haciendo como una lectura de resonancias que pueden estar generando ya estas palabras de Don Viktor Frankl. Bueno, arranca por simplemente relatar algo que tiene que ver con el orden de su experiencia personal, y de irnos planteando un poco esta experiencia como de inhumanidad que es la que él nos empieza, como quien dice, a narrar. Inhumanidad que no solamente ya en estas primeras hojas la menciona como la que viene del lado del ejército opresor de los nazis, sino también de lo que vivieron lamentablemente, que eran como las traiciones al interior del propio grupo, es decir, porque los capos eran otras personas de la comunidad judía que también eran asignados a puestos de ser también opresores, de compañeros de comunidad. A mí toda esta primera parte del texto me hace también pensar me hace reflexionar en algo que es esto de: lo sabemos bien, los mejores de entre nosotros no regresaron. Es decir, que acá lo que se empieza como a poner en juego es algo más complejo que la simple
conservación del sí mismo. Es decir, hay como dos categorías. Uno podría decir un aspecto crucial o esperable de la condición humana es la lucha por la supervivencia individual. La lucha por la supervivencia. Una tendencia que uno podría pensar universal en todos los seres vivos, es decir, los seres vivos luchamos para la supervivencia individual. Y sin embargo, acá cuando nos dice los mejores de entre nosotros no regresaron, los que no pudieron, dice, regresaron los que por cuestiones fortuitas o milagrosas, pero en general también no pudieron sobrevivir aquellos que no tenían escrúpulos para hacer todo lo necesario para sobrevivir, entendiendo por perder todos los escrúpulos, hacer lo, lo innombrable con tal de que por la supervivencia personal de repente también partiera otro. A ver, cómo... Acá viene una cuestión que es como conceptual de una autora que se llama Sylvia Bleichmann, que yo la he mencionado muchas veces, pero que es como distinguir dos dimensiones: la autoconservación y la autopreservación. ¿Qué es esto de la autoconservación y lo de la autopreservación? Bueno, la autoconservación es como fácil de entender, es la tendencia que uno presupone universal de todos los seres vivos para poder mantener la propia vida. Pero nosotros no somos seres biológicos pura y exclusivamente, sino que somos seres con dimensiones representacionales, con vida psíquica, en donde en algún punto también somos lo que somos porque nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos, una representación de nosotros mismos, una concepción de nosotros mismos que en algún punto también aspiramos a preservar. Autoconservación y autopreservación habitualmente van de la mano, como quien dice, van en sintonía, van en armonía en los contextos normales, ¿sí? Pero en contextos tan excepcionales como puede ser el que nos está narrando Viktor Frankl, ahí es cuando uno percibe que quizás esto que habitualmente va en armonía puede producirse también un absoluto desencuentro entre esas dos dimensiones y que entonces no necesariamente haya en esa armonía y sea toda una enorme dificultad poder volver, como quien dice, a conciliarlas. ¿Por qué? Porque en algún punto lo que nos está narrando es que para poder autoconservarse hubiesen sido necesarias ciertas acciones en muchas personas que, si bien posibilitarían dicha autoconservación, aniquilarían a la representación que esas personas estaban teniendo de sí mismo, y en algún punto esto de los mejores entre nosotros no regresaron tendría que ver con la imposibilidad de poder tal vez hacer determinadas acciones que, si bien hubiesen ido en la dirección autoconservativa, hubiese sido destructora porque hubiese sido ser lo que no se es, o hubiese sido transgredir y en algún punto deconstruir absolutamente aspectos del sí mismo. Para mi gusto hay como un ejemplo que es muy claro de esta tensión entre autoconservación y autopreservación, que es la famosa tragedia de los Andes, cuando cae un avión que llevaba a rugbyers chilenos y que, bueno, quedan en la cordillera de los Andes con saldos de personas que fallecen en ese accidente, pero con todo un grupo que sobrevive y que esperan ser rescatados, pero que pasa una cantidad de tiempo importante en donde no se produce el rescate y en donde se produce después
la situación absolutamente extrema de que para poder autoconservarse, es decir, para poder sobrevivir, tienen que tomar la decisión de eh, alimentarse a partir de los restos de los compañeros. Bueno, la anécdota, la historia de toda esta tragedia de los Andes es realmente escalofriante porque ahí se percibe con fuerza la cuestión de la ruptura más absoluta entre esa dimensión autoconservativa y la posibilidad de preservar la representación del sí mismo. Y en esa historia, bueno, se narra que justamente así como hubo personas que, digamos así, porque básicamente, digamos, la antropofagia, que sería el comportamiento que emprendieron, destruye completamente, ¿qué cosa? La imagen que uno tiene de sí mismo. Si uno se imagina a sí mismo, se destruye porque en algún punto uno no se puede imaginar a sí mismo como haciendo determinadas conductas porque tendríamos la sensación de que hacer esas conductas nos, nos expulsarían de la representación que nosotros tenemos de lo que es ser parte de la especie humana. ¿Se comprende? Es decir, como nosotros no somos seres biológicos, sino que somos seres de cultura, nosotros nos definimos en tanto que construimos de nosotros mismos una representación de lo que es ser parte de esta cultura y de lo que es ser parte de esta especie. Entonces ciertas acciones serían tan transgresivas que nosotros nos sentiríamos devastados si las transgrediésemos a esas imágenes que nosotros tenemos que son como las imágenes de nosotros mismos. No hace falta irse a situaciones como tan extremas, sino que uno también podría ir a situaciones como más sencillas, pero digo, eh, tampoco roba cualquier persona, porque si uno tiene de sí misma una imagen de que uno es una persona honesta, uno no podría robar, aunque quisiese. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si lo hiciese, se extrañaría de sí mismo y se sentiría destruido en tanto que estaría no pudiendo preservar la representación que uno tiene de sí mismo. ¿Sí? Entonces, en la tragedia de los Andes, digo, es como un ejemplo clarito de esas como dos dimensiones en las que se juega la condición humana. Habitualmente van de la mano, afortunadamente, y en situaciones extraordinarias se disloca todo, como quien dice. En esa historia de los Andes, eh, así como están quienes toman la decisión y quienes no, bueno, el grupo que tomó la decisión de la antropofagia también lo que narran es cómo hicieron montones de rituales colectivos y le trataron de poner muchísimos simbolismos y sentido a la acción y al porqué y como quien dice, encontrar como un fundamento para para animarse, como quien dice, a hacer un acto que siendo autoconservativo era tan destructivo de la imagen de ellos mismos. Y que al final es un poco lo que hacemos también los seres humanos constantemente con todo lo que tiene que ver con el orden de la ritualidad. Es decir, colectivamente tratar de encontrar un sentido humano a algo que está como a punto de transgredir, como quien dice, temas como tan tabú y temas tan definitorios de la condición humana, como puede ser justamente la cuestión de la antropofagia. Entonces, volviendo a Viktor Frankl, digo, él un poco también es testigo de esa dualidad comportamental. Entonces, en algún punto, él puede empezar a percibir que los que quizás muchos de los que se salvaron fueron precisamente por una posibilidad quizás de transgredir determinados aspectos que hacen a la humanidad
y de conducirse y de comportarse de modos tales que se rompiesen todos los tipos de pactos éticos que sostienen una comunidad, y que probablemente aquellas personas que estaban más dispuestas, que estaban menos dispuestas a romper una representación de sí mismo para poder preservar el sí mismo, la muerte era una posibilidad. Estoy metiéndome como en un terreno bien complejo. El Mahatma Gandhi es un ejemplo también de cómo, a partir de sus ayunos que atentan contra su autoconservación, está buscando sostener una imagen del sí mismo como lo que él hacía, que era los ayunos como una expresión de la necesidad de que los que estaban en situaciones de conflicto dimitiesen su conflicto para que él terminase con esos largos ayunos, ¿sí? A Gandhi le tocó en muchos aspectos de su vida política el tratar de conciliar situaciones conflictivas entre grupos que estaban profundamente enemistados entre ellos, pero que ambos grupos tenían como una enorme admiración hacia él. Entonces, para lograr justamente la conciliación de los grupos, él se ofrecía como objeto prácticamente como de sacrificio. Entonces, que para que bajase la conflictividad entre esos grupos, y por amor a él encontraban la conciliación y encontraban posibilitando entonces conservarlo con vida al Mahatma. Bueno, sigo leyendo un poquito más. Informe del prisionero número 119.104. Este relato trata de mis experiencias como un prisionero común, pues es importante que diga, no sin orgullo, que yo no estuve trabajando en el campo como psiquiatra ni siquiera como médico, excepto las últimas semanas. Unos pocos de mis colegas fueron lo bastante afortunados como para estar empleados en los rudimentarios puestos de primeros auxilios, aplicando vendajes hechos de tiras de papel deshecho. Yo era simplemente un prisionero más, el número 119.104. Y la mayor parte del tiempo estuve cavando fosas, tendiendo traviesas para el ferrocarril. En una ocasión mi trabajo consistió en cavar un túnel sin ayuda para colocar una cañería bajo una carretera. Ese hecho no quedó sin recompensa, y así justamente antes de las Navidades de 1944 me encontré con el regalo de los llamados cupones de premio de parte de la empresa constructora a la que prácticamente habíamos sido vendidos como esclavos. La empresa pagaba a las autoridades del campo un precio fijo por día y por prisionero. Los cupones costaban a la empresa 50 pfennig cada uno y podían canjearse por 6 cigarrillos. Muchas veces, varias semanas después, si bien a menudo perdían su validez. Me convertí así en el orgulloso propietario de 2 cupones por valor de 12 cigarrillos, aunque lo más importante era que los cigarrillos después se podían cambiar por 12 raciones de sopa, y esa sopa podía ser un verdadero respiro frente a la inanición durante 2 semanas. El privilegio de fumar cigarrillos le estaba reservado a los capos, que tenían asegurado una cuota semanal de cupones. O quizás al prisionero que trabajaba como capataz en un almacén o en un taller y recibía cigarrillos a cambio de realizar tareas peligrosas. Las únicas excepciones eran las de aquellos que habían perdido la voluntad de vivir y querían disfrutar de sus últimos días. De modo que cuando veíamos a un camarada fumar sus propios cigarrillos, en vez de cambiarlos por alimentos, ya sabíamos que había renunciado a confiar en su fuerza para seguir adelante, y que una vez perdida la voluntad de vivir, rara vez se recobraba. Lo que realmente importa ahora es determinar el verdadero sentido de esta empresa.
Muchos recuentos y datos sobre los campos de concentración ya están en los archivos. En esta ocasión, los hechos se considerarán significativos en cuanto formen parte de la experiencia humana. Lo que este ensayo intenta describir es la naturaleza exacta de dichas experiencias. Para los que estuvieron internados en aquellos campos, se trata de explicar estas experiencias a la luz de los actuales conocimientos, y a los que nunca estuvieron dentro puede ayudarles a aprender y sobre todo a entender las experiencias por las que atravesaron ese porcentaje excesivamente reducido de los prisioneros supervivientes y su peculiar y desde el punto de vista de la psicología totalmente nueva actitud frente a la vida. Estos antiguos prisioneros suelen decir: no me gusta hablar de nuestras experiencias. Los que estuvieron dentro no necesitan esas explicaciones, y los demás no entenderían ni cómo nos sentimos entonces, ni cómo nos sentimos ahora. Es difícil intentar una presentación metódica del tema, ya que la psicología exige un cierto distanciamiento científico. Pero, ¿es que el hombre que hace sus observaciones mientras está prisionero puede tener ese distanciamiento necesario? Solo los que son ajenos al caso pueden generalizarlo, pero es mucha su lejanía para que lo que puedan decir sea realmente válido. Únicamente el que ha pasado dentro sabe lo que pasó, aunque sus juicios tal vez no sean del todo objetivos y sus estimaciones sean quizás desproporcionadas al faltarle ese distanciamiento. Es preciso hacer lo imposible para no caer en la parcialidad personal, y esa es la gran dificultad que encierra este tipo de obras. A veces se hará necesario tener valor para contar experiencias muy íntimas. El único peligro de un ensayo psicológico de este tipo no estriba en la posibilidad de que reciba un tono personal, sino en que reciba un tinte tendencioso. Dejaré a otros la tarea de decantar hasta la impersonalidad los contenidos de este libro, al objeto de obtener teorías objetivas a partir de experiencias subjetivas que puedan suponer una aportación a la psicología o psicopatología de la vida en cautiverio, investigada después de la Primera Guerra Mundial y que nos hizo conocer el síndrome de la enfermedad de la alambrada de púas. Debemos a la Segunda Guerra Mundial el haber enriquecido nuestros conocimientos sobre la psicopatología de las masas, al regalarnos la guerra de nervios y la vivencia única e inolvidable de los campos de concentración. Llegado a este punto, desearía hacer una observación. En un principio, traté de escribir este libro de manera anónima, utilizando tan solo mi número de prisionero. A ello me impulsó mi aversión al exhibicionismo. Una vez terminado el manuscrito, comprendí que el anonimato le haría perder la mitad de su valor, ya que la valentía de la confesión eleva el valor de los hechos. Decidí expresar mis convicciones con franqueza, y por esta razón me abstuve de suprimir algunos de los pasajes, venciendo incluso mi desagrado hacia el exhibicionismo. Y ahí termina esta introducción a su obra, en donde aparece algo que es imposible escapar a nuestra subjetividad. Es imposible escapar a nuestra subjetividad. Aun cuando él lo que está intentando es hacer como una lectura lo más objetivamente posible de lo que vivió, inevitablemente esto que uno trata de objetivar no deja de ser una experiencia que también ha sido subjetiva y subjetivante. Yo siempre suelo encontrar como esta característica en muchas de las narraciones autobiográficas de personas que realmente son bastante excepcionales y bastante admirables, y es la condición de no tener una tendencia como de arrogancia en términos de narrar
de narrar su historia de vida como, bueno, este soy yo, el que logró sobrevivir a un campo de concentración, o este soy yo, es decir, en una posición como arrogante, sino lo que sí encuentro es algo que yo siempre he hecho como una diferenciación entre lo que es la arrogancia y el orgullo. Pero no la palabra orgullo como a veces nos las han enseñado eh, como una cualidad negativa, sino el orgullo entendiéndolo como, bueno, esta ha sido mi existencia y no tengo de qué avergonzarme de ella. ¿Sí? Es decir, es un poco como también Viktor Frankl está diciéndose, bueno, esta es mi existencia. En esta existencia hay cosas que voy a contar y que voy a narrar que en algún punto son del orden de la intimidad y que van a requerir como cierto valor hasta para poder para ser confesadas o ser comentadas, pero como no le está escabullendo a ir a lo más profundo de la comprensión de la condición humana, lo está confesando, es decir, lo está enunciando, lo está explicitando con el valor que significa el poder también dar cuenta de algunos aspectos de sí mismo o de algunas emociones que habrá sentido, de algunos deseos que habrá sentido que no dejan de generarle ahora también esto que es la sensación como de orgullo que da el poder haber vivido o el poder haber actuado en algún punto conservando y preservando algunos aspectos del sí mismo en toda esta experiencia. El orgullo no es sinónimo de arrogancia, porque básicamente la arrogancia tiene que ver con una relación que uno establece con los otros. Es decir, en la arrogancia hay algo de una vida que se siente como superior a otras o a la de otras personas. Esa es un poco la posición del arrogante. En cambio, el orgullo habla de un equilibrio en la autoestima y en la valoración que uno tiene de uno mismo, en una sensación de no avergonzarse por cosas que en la vida, aun siendo dolorosas o aun siendo muy, muy complejas, uno ha vivido y uno ha atravesado, y en algún punto también a veces el orgullo es hasta la posibilidad de efectivamente reparar en alguna medida algunas de esas cosas vividas y posibilitar un buen emplazamiento de la estima de sí mismo, aun cuando ha sido tan atacada de repente por otros, ¿sí? Eh, Piensen ustedes que de hecho justamente que son movimientos sociales como el feminismo o los movimientos de LGTB, la comunidad gay, lesbiana, travesti, trans, es decir, han tenido mucho que ver con esa idea de el poder estar orgullosos de lo que uno es, el poder sentir cierto orgullo aunque uno sea algo tan distinto a lo que el discurso del poder y el discurso hegemónico postula y plantea como el deber ser. Entonces en algún punto el orgullo se asociaría más bien con esto, es decir, el sentir que uno ha hecho todos los esfuerzos posibles para poder preservar una imagen íntegra de sí mismo. Bueno, estimada gente, vamos introduciéndonos al mundo de Viktor Frankl paulatinamente. Una historia de vida de un personaje que para mí es muy interesante de leer justamente porque nos va a ir ayudando a ir acompañándolo con ese otro tipo de reflexiones. Una historia de vida en donde lo que no aparece es algo del reproche a esta experiencia, sino al contrario, lo más potente que creo que hizo Viktor Frankl con esta historia de vida es hacer de lo inenarrable, porque todo lo que él vivencia es monstruoso, pero justamente creo que si él de algo se siente orgulloso es que de esto que
que fue vivencia inenarrable, él pudo hacer narración. Que esto que fue vivencia en su vida tremendamente lacerante, dolorosa y destructiva, deleteria, capacidad deleteria, él de todas maneras lo transforma en narración. Lo significa, le da un sentido. Bueno, estimada gente, ¿qué decir? Todo mi cariño, todos mis saludos, todo mi deseo de que estén de la mejor manera posible. Y ya vamos a ir llegando a cuestiones con Viktor Frankl que nos van a poder tal vez hasta servir en estos contextos de encierro, de sentimientos de pérdida de libertad, de sentimientos de pérdida de sentido. Piensen ustedes en que si lo comparamos con un campo de concentración, uno puede decir, no, nada que ver, esto es mucho más livianito. Por supuesto que es incomparable, pero el mismo Viktor Frankl nos va a enseñar que las cosas serán incomparables, pero el sufrimiento humano es sufrimiento humano y estamos atravesando momentos sensibles y momentos de sufrimiento para muchas personas, porque genera sufrimiento estar tan lejos de las personas que queremos, porque genera sufrimientos el no poder disponer de nuestras vidas como en momentos normales, más allá de que estemos haciendo muchísimas cosas por cuidarnos, evidentemente, y que tienen un sentido último muchos de los esfuerzos que estamos haciendo como comunidad, que si no estuvieran en ese sentido, evidentemente sería desesperante la situación, que estamos haciendo cosas por autoconservarnos, porque de eso se trata lo que estamos haciendo también, cuidarnos para cuidar la vida, pero también tenemos que estar atentos a ver cómo lograr un equilibrio para poder autopreservarnos, para reinventar modos de enlazarnos, para reinventar conexiones comunicacionales amorosas con esas personas que son significativas para nosotros. Y cuando digo significativas, digo las que le dan sentido a nuestras vidas y a nuestras existencias. Es decir, hacer todo lo posible para cuidar y preservar los enlaces que le dan sentido a nuestras vidas. Espero que cada uno pueda estar reinventando los modos de amar y de estar cerca de la mejor manera posible con las personas que uno necesita y quiere estar cerca. Será a través de tecnologías, será a través de escritos, será a través de palabras, será a través de cartas que uno podría escribir, será a través de actos creativos, como puede ser empezar a escribir la historia de vida de uno pensando en que otros la leerán. No lo sé. Cada uno tendrá que hacer sus propias búsquedas para irle encontrando sentido también a este trayecto. Un gran abrazo, gran beso. La semana que viene continuamos en el mundo de Don Viktor Frankl.